La otra vez estaba en Twitter y vi un tweet que decía: ¿quién es la mejor representación del más fuerte? Y dije, chucha, qué buena idea para un video. Se viene. Y ya pues, estamos aquí. Este no va a ser un video para ver quién es más fuerte, sino cómo para mí representan mejor y de forma más interesante el rol de ser el más fuerte, tomando poderosamente en cuenta la responsabilidad y/o tragedia que los envuelven. Número 10. Sung Jin-woo de Solo Leveling. Solo Leveling nos presenta un personaje que pasa de ser tremendo fraca al hijueputa más fuerte de todos, y estoy consciente que es una fantasía de poder extrema, pero Sung Jin-woo representa su papel del más fuerte, haciéndose responsable primero de los problemas de su casa. No piensa ni en lujos, ni en reconocimiento, ni en ser altruista. Se esfuerza por ser el más fuerte hasta más allá de sus límites para poder salvar la vida de su madre, y eso lo encuentro muy respetable. La caridad empieza por casa, y es cuando ya cumple su cometido y cubre las necesidades de sus seres queridos que ya piensa en ser cazador y ahí sí, activamente ayudar a la sociedad con su poder. Número 9. All Might de Boku no Hero. Me encanta cómo Boku no Hero trata la figura del más fuerte, porque la responsabilidad de All Might radica en ser un símbolo de la paz, un símbolo que él mismo decidió crear porque creía que la sociedad lo necesitaba. Y la frase que siempre dice es simple pero concisa y contundente: todo va a estar bien porque yo estoy aquí. Solo basta con su presencia para darle paz a la gente, porque su frase la corrobora con acciones, salvando a todos con una sonrisa, sin importar el problema en el que estén. All Might, a pesar de ser una figura divinizada por la gente, que siempre tiene una sonrisa en su rostro, como un personaje de ficción que cobró vida, también es humano y confiesa que siempre mantiene esa sonrisa porque es la forma que tiene para engañar al miedo que hay dentro de él. Es increíble cómo, aunque esté físicamente destruido, va más allá de sus límites para representar su rol a la perfección, inspirando no solo a su sucesor, sino a todo el mundo, tengan los poderes que tengan. Número 8. Bash y Million Knives de Trigun Stampede. Si estos dos dioses están en esta posición, imagínate los siguientes puestos. La verdad, Sung Jin-woo está bien y me gusta mucho All Might, pero es a partir de este puesto que los personajes comienzan a alcanzar un nivel verídicamente monstruoso. Estos dos personajes fueron los primeros que se me vinieron a la mente cuando vi el tweet, porque recordé el diálogo maravilloso que le dice Knives a Bash: somos tan poderosos que los humanos jamás nos aceptarán. Knives y Bash son gemelos. Fueron criados por la misma persona, pero nacieron distintos. Knives tiene un poder que lo distancia de su parte humana, por ello se siente más identificado con las plantas que con los humanos. Si no has visto este serión, no me refiero a esto, sino a esto. En este mundo, las plantas son seres que los humanos usan para obtener energía y agua. Las plantas necesitan el mantenimiento humano y vivir dentro de estos tanques para sobrevivir. Pero Knives y Bash son plantas con características humanas que no necesitan a estos tanques y pueden vivir de chill fuera de ellos. Pero Bash, por otro lado, no tenía el poder de su hermano y se identifica mucho más con su parte humana. Con esto en mente, ambos tomaron caminos distintos. Bash empeñado en amar a la humanidad y ayudarlos en lo más que pueda, y Knives en despreciar a la humanidad por el daño que le han ocasionado a las plantas y crear un nuevo mundo en el que las plantas no dependan de los humanos para sobrevivir. Knives ama a su hermano, quiere crear un paraíso para ambos en el que puedan vivir sin miedo, sin dolor, sin humillación, pero lamentablemente para Knives no es lo que Bash desea. Ambos usan su fuerza en pos de ideales distintos y eventualmente acaban chocando. Bash cree que es posible que plantas y humanos se entiendan, pero para Knives los humanos son solo enemigos que los usan como herramientas. Bash no puede ver hacia los humanos porque ama profundamente a su difunta madre, una humana. El impacto de ella es tan grande en él que más de 100 años después la recuerda perfectamente. Aun cuando intentaron borrar toda su memoria,
jamás iban a poder eliminarla a ella, porque la esencia de Vash está constituida por su recuerdo y siempre estará viva dentro de él. Vash la honra usando con otros humanos la frase que ella siempre le decía: te protegeré. No importa si la mayoría de la humanidad lo odia, Vash cree en la humanidad, cree en el amor y aprecio que los humanos le han mostrado. Aun si algunos lo persiguen y lo atacan, él jamás usaría su fuerza para hacerles daño de forma intencional. Él huiría hasta donde haga falta. Número 7. Victor de Arcane. Victor pasa de ser un hombre débil, cojo y con una enfermedad terminal a prácticamente un ser divino capaz de cambiar el mundo con su poder. Al ser casi perfecto, quiso compartir esa perfección con los demás porque sintió que ese era su deber, hacerlos evolucionar a algo que según él era una forma de existencia superior y definitiva. Se comió la mentira de la perfección y la igualdad totalitaria. Por buscar grandeza se olvidó de hacer el bien, porque a veces lo que nos inspira a hacer el más grande bien también puede ser la causa de la más grande maldad. Jace hizo que se diera cuenta de lo desgraciado que sería si completara su plan de hacer uno a todos. Victor quería acabar con el sufrimiento del mundo, pero se dio cuenta que el sufrimiento es lo que dota de sentido a los sueños de la gente. Pero es increíble porque su punto de vista tiene sentido, porque también es la tragedia lo que le arrebata la oportunidad a mucha gente de al menos intentar cumplir sus sueños, y él lo sabe más que nadie por la enfermedad terminal que tenía. Sin embargo, era ese mismo sufrimiento el que lo impulsaba a hacer el mundo mejor junto a Jace. Y como dice este último, vivir todas estas cosas y no dejar que lo quebranten lo hicieron quien es. Eran una pieza inseparable del todo. En todas las líneas del tiempo, solo Jace podía hacer a Victor entrar en razón. Todo comenzó cuando Victor salvó de morir a Jace, y ahora Jace salvó a Victor de caer en el abismo y decide morir junto a su hermano. Número 6. Mufasa y Simba del Rey León. Los puse a ambos porque su responsabilidad es exactamente la misma: ser el rey que establezca orden y equilibrio al reino. Mufasa le enseñó a Simba que ser rey conlleva no siempre hacer lo que quieres, sino lo que debes hacer. Simba de niño no lo profundizaría mucho, por ello se llena la cabeza solo de la grandeza y el reconocimiento que obtendrá al ser rey. Y esa ambición infantil que lo hacía sentirse invencible fue lo que lo llevó a ponerse en peligro. Mufasa lo salvaría y le diría otra gran enseñanza: ser el más fuerte no significa perder el miedo. Es importante ser valiente cuando debes serlo. Ese día temió por la vida de su hijo y obviamente teme morir tan pronto y dejarlo solo, que es lo que termina pasando. Porque ser el más fuerte no te hace inmortal. Luego de la muerte de Mufasa, Simba es engañado por Scar, se exilia del reino y conoce al otro villano de esta película: el desgraciado, condenado y miserable Hakuna Matata. Es literalmente la antítesis de todo lo que representa Mufasa. Una putísima mierda de forma de ser. De niño y adolescente, la basura del Hakuna Matata le parecía perfecto, pero ya de mayor comienza a sentir un vacío gigante, porque una vida sin responsabilidad es una vida sin propósito, y la libertad se vuelve insignificante. Pues hasta espantavieja esa huevada. Nala le pone esa cara de "culéame, hueputa", y luego le dice a Simba que debe regresar para hacerse responsable porque Scar destruyó el puto reino, y el hijo de puta se pone como putita y le dice: Ya, no importa. Hakuna Matata. Quédate sin chepa, bobote. Pero bueno, Simba había olvidado quién era porque temía enfrentarse al pasado, pero aprende que aunque el pasado puede doler, puedes tomar dos caminos: huir de él o aprender. Número 5. Shin de 86.
Shin acepta la responsabilidad de ser la parca de forma fría. Su deber era ser el último en pie que haga descansar en paz a todos sus compañeros caídos. Aunque al principio parecía que el man no le afectaba porque ponía cara de serio y guapo al matarlos, claro que le afectaba. Recuerda a todos si los lleva consigo. Por ello, la carga que estaba sobre sus hombros lo iba afectando cada vez más y más. Shin en la primera temporada logra aliviar su dolor un poco al liberarse del peso de tener que hacer descansar en paz a su hermano, y cuando lo hace, al fin puede llorar. Luego, a pesar de poder elegir tener una vida tranquila, elige volver al campo de batalla porque aún hay compañeros a los que debe ayudar. Pero tras la muerte del amigo que hizo en este nuevo país y tras leer la carta de la hermana de su pana culpándolo, el dolor que siente Shin comienza a estar por encima de su propósito, porque se aguantaba cualquier tormento con tal de lograr que su hermano descanse en paz. Sin embargo, ahora que cumplió su cometido, comienza a valorar menos su vida, porque también comienza a sentir culpa por ser el único que sobrevive. Él mismo expresa que se siente muerto en vida, no desea nada. Lo mueve el orgullo de los 86 de pelear hasta el final. Su identidad estaba tan centrada en ser solo la parca que niega su humanidad. Se siente solo porque a pesar de tener a su lado a sus compañeros, él siente que acabarán muriendo todos antes que él y terminarán dejándolo atrás. Y fue en ese momento en el que solo deseaba morir y acabar con todo, que Lena aparecería para hacerle saber que los recuerda, que gracias a él pudo sobrevivir, gracias a que él deseó que lo hiciera. Ambos se salvaron mutuamente. Lena transforma la perspectiva de Shin sobre su responsabilidad como la parca, porque ella siempre ha enfocado su propia carga con la esperanza de que la guerra termine y que ninguna muerte sea en vano. Número 4. Thors de Vinland Saga. Luego de Thorfinn, Thors me parece el personaje más importante de su obra. Tiene una influencia primordial en el maravilloso desarrollo del protagonista y en el mensaje central de la obra. Thors era el guerrero más fuerte, y en una época donde la fuerza bruta era vista como lo más importante y la humanidad estaba perdida en una ola de violencia, Thors demostraría lo que es ser alguien realmente fuerte. No solo está en lo que haces, sino en lo que no haces. Con su fuerza y poder, pudo haber tenido muchos placeres y comodidades de las que se negó, decidiendo escapar de la batalla para tener una vida pacífica, sin enemigos, sin esclavos, ayudando a quien lo necesite, apreciando la vida humana, criando a sus hijos en virtud, viviendo una vida sencilla y sin lujos innecesarios. Pero él sabe que no basta con su fuerza para cambiar el mundo, entonces tiene el sueño de huir de ese mundo para ir a uno nuevo, a Vinland, una tierra cálida, sin esclavos ni guerra, y así llevar consigo a cualquiera que esté harto de vivir en un mundo injusto. Pero moriría al no poder escapar, al ser obligado a volver a pelear, pero esta vez pelea sin matar a nadie y protegiendo a los demás, dejando solo a su hijo, pero con la esperanza de que su mensaje algún día cale en él. Aunque aún no lo entienda, tal vez algún día lo haga. Thors no pudo, pero quizá su hijo pueda llegar a Vinland, siguiendo el camino de un verdadero guerrero. Número 3. Hohenheim y Father de Full Metal Alchemist Brotherhood. El villano de Full Metal y el padre del protagonista eran ambos, de cierta forma, esclavos sin derechos que se convirtieron en piedras filosofales vivientes, obteniendo su poder de la misma forma y al mismo tiempo, absorbiendo miles de almas. Mientras el homúnculo usa estas almas para cumplir su deseo de poseer a Dios, queriendo llegar a la perfección, Hohenheim usa a las almas de sus compatriotas que están en su interior para detener el plan de Father, que mataría a todo el país. Y para ello, Hohenheim no decide irse del país con su familia y dejarlos a todos a su suerte. Renuncia a tener una vida normal con su esposa e hijos. Con un dolor inexplicable,
debe abandonarlos para cumplir su responsabilidad, con un poder que para él era una carga que lo hacía sentir como un monstruo. No se sentía humano, por eso le resulta imposible darles cariño a sus propios hijos, y llora de tristeza al tomarse una foto con su familia. La única forma que encontró de amarlos era viajar por el país para intentar salvarlos de la calamidad que se avecina, y así algún día poder regresar a casa para morir en paz junto al amor de su vida. Al final, la ambición y arrogancia desmedida de Father lo hicieron cavar su propia tumba. Al estar en ese frasco se sentía tan diminuto en comparación a los humanos que cuando obtuvo poder se deshizo de los pecados capitales que moraban en su interior. Nunca deseó comprender a los humanos, sino estar por encima de ellos, sin importar el daño que ocasionara y las vidas que sacrificara, porque para él los humanos eran como hormigas y solo servían como recursos para su plan, pero la verdad lo castigaría por su arrogancia. Hasta el final, su respuesta ante la verdad fue pura arrogancia. ¿Quién te crees que eres?, le dice. El deber de la verdad es otorgar desesperación a los arrogantes, y no hay cosa más aberrantemente arrogante que usar tu poder en busca de hundir a los demás para tu beneficio. De esta forma, Hohenheim funciona como una antítesis de Father. Este Chad siempre usó su poder para el beneficio de los demás, hasta de las mismas almas que tenía dentro, hablando con las más de 500.000, escuchándolas en su pesar. Al final, le pide perdón a Edward y hasta acepta parte de la responsabilidad del error de sus hijos, y está dispuesto a dar su vida por ellos. Hohenheim siempre vio su poder como una condena, pero en sus últimos momentos le dio la fuerza necesaria para proteger a sus hijos, y así morir con una sonrisa en su rostro al frente de la tumba del amor de su vida. Número 2. Levi y Eren de Shingeki no Kyojin. Levi y Eren son los dos más fuertes de la obra, uno como humano y otro como titán. Ambos eran los llamados a salvar a la humanidad con su fuerza, y ambos lo harían de cierto modo. Levi salvando a la humanidad que quedaba, mostrándoles a sus compañeros el resultado por el que entregaron sus corazones, y Eren salvando a la isla de que la humanidad la extinga, logrando que sus amigos vivan las vidas largas y en paz que él quería que vivieran. Ambos lograron sus cometidos, pero a costa de mucha tragedia. Eren, teniendo el poder demoníaco que tenía, se sentía estúpido al haber completado su plan. Él mismo dice que solo es un random de pueblo que consiguió poder. En gran parte por eso, llegó a la conclusión de matar al 80% de la humanidad. Era tan idiota que era esclavo de una libertad imposible que nunca consiguió en su vida, que él mismo sabía que no conseguiría. En el pasado, cuando no usó su poder, cuando confió en los demás y no en su propia fuerza, cuando decidió rezagarse y no seguir avanzando, hubo graves consecuencias. Aún así, como dice Levi, no hay una respuesta correcta en estos casos, porque no hay respuesta que no implique sacrificio. Entonces no vio otra vía que matar a toda esa gente de fuera de la isla, aunque eso se haya llevado la vida de Sasha y Hanji, porque Eren también lo haría porque de otra forma no habría podido ver el mundo exterior sin personas en él con el que tanto soñaba. Por su parte, Levi, a pesar de ser el más fuerte, nunca fue capaz de salvar a nadie. Lo único que pudo hacer hasta que su cuerpo llegara al límite era usar su fuerza para crear el mundo que él y sus compañeros soñaban, un mundo sin titanes en él. Número 1. Kenshin de Samurai X. Kenshin desde adolescente buscaba darle un uso a su fuerza en beneficio de los demás. El problema es que pensó que arrebatar vidas no iba a ser la gran cosa si esas vidas que arrebataba servían para crear una era mejor y más pacífica. Él mismo sufrió de niño una violencia que lo marcaría, llevándose la vida de las mujeres que consideraba su familia. A pesar de que llevaban poco tiempo de conocerse, hicieron todo lo posible para que Kenshin viviera. Entonces, si Kenshin podía cambiar las cosas para que incidentes así dejen de
de pasar, encima teniendo consigo la habilidad en la espada que aprendió de su salvador y maestro a lo largo de su vida. No podía quedarse con los brazos cruzados, pero esta elección solo le traería dolor, y se dio cuenta de lo desgraciado que era cuando vivió con Tomoe y experimentó el amor de una mujer. Se sentía en paz con ella y por poco tiempo pudo distenderse de ser Batusai el destajador. Sin embargo, el camino de la espada que escogió acabaría con todo. Se decía a sí mismo que mataba a otros por la felicidad de los débiles, pero se dio cuenta que mucha de esa misma gente débil que él decía proteger era infeliz por su culpa, porque cada vida arrebatada era arrebatarle la felicidad a gente inocente. Tomoe se sacrificaría por Kenshin, al igual que sus hermanas cuando era niño. Otra vez no podía quedarse con los brazos cruzados con la vida que ellas le habían regalado. Entonces, al frente de la difunta Tomoe, le prometió que cargará con la responsabilidad, encontrando una forma de purgar sus crímenes. Esta vez cambiaría la forma en la que usaría su fuerza. Seguiría su camino como un vagabundo que está dispuesto a ayudar a los demás sin matar a nadie, encontrando en el camino una vida para sí mismo que es digna de proteger. ¿Qué dice, muchachos? Si les gustó, suscríbanse para ayudar a mis viejos y darle de comer a este perro hijo de puta que la monta de lobo solitario. Yo sé que me faltaron personajes y te invito a ponerlos en los comentarios, porque te digo la verídica, loco, recién me puse a ver Naruto, Bleach, One Piece, Hunter x Hunter y todos esos shonen cook de peleas de putos 300 capítulos para adelante, para no ser un puto iletrado en esto del anime, pues no. Y Padre Ball, aunque lo vi de niño en tu TV y Teleamazonas, no recuerdo es ni verga, entonces también le estoy metiendo un reguachito, pues no. De ley se viene segunda parte. Oye, qué verga, hijo de puta. Estoy grabando esto cuando tengo todo el video acabado. Y no mete a Hank, marico. Calvo, hijo de puta. Bueno, para la parte 2 también. Y bueno, sin nada más que añadir, muchas gracias por tu tiempo y que Dios te bendiga. Pilas, me la voy sacando.